Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo invitamos a que siga con nosotros a través de las plataformas digitales del Tribunal Electoral. Aquí en el Auditorio José Luis de la Peza le damos a usted la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que se desarrolla en el marco de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las nuevas reglas electorales en la democracia chilena a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es el nombre de la conferencia magistral. Un honor y un placer recibir a nuestro invitado especial, el ministro del Tribunal Constitucional de Chile, el doctor Gonzalo García Pino. Muchas gracias. Agradecemos también ampliamente la presencia en este espacio del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González. Bienvenido, magistrado Infante. Tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí presentar al ponente en este ciclo de conferencias que se han organizado en este evento de la Feria Internacional del Libro. Bienvenido, doctor. Repito, nuestro agradecimiento por parte de la Sala Superior por aceptar participar en este evento que para nosotros es muy importante. La Sala Superior siempre ha contribuido a que haya diálogo, a que haya análisis, a que haya intercambio de reflexiones, sobre todo en temas que tienen que ver con la democracia. Y bueno, estamos ciertos de que usted nos participará de todos sus conocimientos, de todas sus experiencias, sobre todo como juez constitucional. Por eso nuestro agradecimiento por participar en este evento. Me voy a permitir dar lectura. No voy a leer todo el currículo del señor ministro, que es muy amplio, solamente algunas partes del mismo para que ustedes lo identifiquen plenamente. El señor ministro es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster de Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile. Su tesis fue La Reserva Legal de Derechos Constitucional, Poder Legislativo contra la Administración. Doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Su tesis doctoral, Teoría Constitucional sobre los límites al ejercicio de los derechos fundamentales. Su trayectoria profesional fue relator de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1990-1991, asesor jurídico de la División Judicial del Ministerio de Justicia en 1991, asesor jurídico de la División de Cultura del Ministerio de Educación en 1992, jefe del Comité Asesor del Ministro de Defensa Nacional en 1994 a 1997, asesor jurídico de la Subsecretaría del Interior 2000-2001, jefe de la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior 2000-2004, asesor del Ministro del Interior 2004-2005, subsecretario de Marina 2005-2006, subsecretario de Guerra 2006-2010, integrante ad honorem del Comité de Límite Marítimo encargado del tema de Bolivia, abogado litigante ante el Tribunal Constitucional de Chile en 2010, actualmente es ministro del Tribunal Constitucional. Fue en los periodos 2011-2013 y 2013 a 2022. Bienvenido, señor ministro. También, aunque esto se denomina conferencia magistral y como sabemos, en las conferencias magistrales no se permite hacer preguntas, en este caso, por supuesto, hay la disponibilidad del señor ministro y el deseo de poder interactuar con ustedes, así que si al final de la conferencia, si hay preguntas, por supuesto que estará en condiciones de platicarlas, responderlas. Bienvenido, señor ministro, nuevamente, y es de usted el auditorio. Muchas gracias, magistrado. Para mí es un verdadero honor que me hayan invitado a este evento. Estoy francamente
desde que me llegó hace algunas semanas atrás, conmovido con la invitación y un gusto de estar hoy día en esta tarde acá. Sin embargo, tengo 3 dificultades que no son menores. Vengo del lugar más lejano de Latinoamérica acá, y esta es mi primera visita a México, y todo me sorprende, todo me gusta y estoy en un inquietante deseo de aprender. Esa es mi primera actitud. Lo segundo es que he escuchado exposiciones magníficas y eso siempre lo pone a uno en un estadio bien complejo a la hora de exponer en este caso. Y lo tercero es que es hora en mi país de almuerzo, ya es una parte o de comida, ustedes dirían, y bueno, siempre es difícil a esta hora representar los intereses cuando hay otros que internamente pugnan por que esta cosa termine luego. Entonces, viene difícil, pero creo que hay algo que inspirándome en Carlos Fuentes y en un texto sobre el espejo roto, que me parece interesante de plantear lo que hoy día quiero exponer, que es la búsqueda, a veces en la perspectiva de avanzar en los procesos de democratización y de desarrollo electoral en cada uno de los países. Muchas veces el ejercicio de la autocrítica es muy importante, pero también uno se mira en los espejos de otros. A veces se mira en el espejo bueno, a veces se mira en el espejo roto de otro. Y creo que si hay algo útil que pueden tener mis palabras es demostrar lo que han sido los últimos 6 años de reformas electorales muy profundas que ha tenido mi país en un contexto de enorme movilización pública y política. Y eso es lo que quiero transmitir en esta exposición. Para eso me veré acompañado de una presentación en PowerPoint que ayuda a los efectos de hacer más pedagógica la interpretación. Lo primero es decir que hay un conjunto de... quiero dar una explicación previa antes de esto. ¿Por qué el Tribunal Constitucional se refiere a las cuestiones electorales? Y esto es una cosa técnica que es importante decirlo previamente. Nosotros nos referimos a las cuestiones electorales porque en nuestro país ese resorte y es competencia del Tribunal Constitucional conocer de toda modificación a las leyes orgánicas constitucionales. Es una atribución de control preventivo y obligatorio del Tribunal Constitucional. Y todas las leyes electorales son leyes orgánicas constitucionales. Por ende, hay pocas materias en las cuales todas las leyes, todos sus contenidos van al control previo de constitucionalidad. Y por eso el Tribunal Constitucional ha hecho un examen del 100% de los asuntos que se han debatido en el Congreso. Eso no es habitual por materia. A veces algunos aspectos tienen contenido orgánico constitucional y otros simplemente son ley simple y no son conocidos por el Tribunal. Entonces, este es un examen, lo que voy a explicar es un examen de control previo de constitucionalidad. Eso no impide que cuestiones electorales se tramitan como asuntos electorales en el Tribunal Electoral, pero ya en términos de un escrutinio, una elección, una reclamación, etc. En cambio, la regla misma es la que yo aquí quiero someter a examen a partir de este juicio. Aquí, evidentemente, en todo examen debemos de partir por la configuración de las reglas constitucionales propiamente tales. Y ha habido una evolución y quiero explicar 8 reformas constitucionales sintéticamente que generaron 10 cambios en el modelo estructural de nuestras reglas electorales. Y a partir de eso, esto es lo que inspira las reglas de modificación. Lo primero fue que en el año 2005 nuestro país tuvo una reforma muy profunda a la Constitución. Esa reforma fue tan profunda que a partir de ahí se habilitan reglas de democracia reconocible en términos básicos, se eliminaron toda una serie de criterios que venían de construcciones antidemocráticas al interior de la Constitución y a partir del año 2005 tenemos un Tribunal Constitucional muy revigorizado y reformas bastante claras. Sin embargo,
Se obtuvo, por decirlo de una manera, un amplio consenso para esta macro reforma constitucional con una sola salvedad. La salvedad es que también se pretendía reformar el sistema electoral y no se alcanzó esa reforma. Pero cuando a veces se cierra una puerta, se abre una ventana, y la ventana consistió simplemente en que esa reforma, que estaba en el nivel constitucional, se acordó desconstitucionalizar el sistema electoral y hacerlo propio del legislador orgánico, dejar de establecer reglas fuertes en la Constitución que establecieran un modelo de sistema electoral muy duro, y se desconstitucionalizó, y eso facilitó algunas cosas. Evidentemente que se desconstitucionalizó, nosotros decimos a la chilena, porque se mantuvo el quórum constitucional de la Constitución, pero se estableció como un quórum especialísimo de ley orgánica constitucional. A partir de ahí vienen una secuencia de reformas importantes. La segunda reforma, y ya entramos en el ciclo de reformas duras, por decirlo de una manera, es el cambio del voto obligatorio por el voto voluntario. Nuestro régimen democrático tenía históricamente un modelo de voto obligatorio, y a partir del año 2009, después le voy a decir políticamente por qué, se estableció un cambio hacia el voto voluntario. Los efectos me los reservo por ahora. Continúo con la tercera reforma importantísima, que es que se incorporan al registro electoral automático todas las personas que anteriormente no se inscribían. El modelo era el siguiente: uno tenía un sistema de voto obligatorio, pero requería voluntariamente la previa inscripción en el registro electoral. Y resulta que durante el tiempo, la gente, para eludir la idea de votar obligatoriamente y sujeto a multa, en realidad no se inscribía, y la no inscripción no tenía ningún tipo de comportamiento sancionatorio, y se generó una brecha muy significativa. Durante años y años votaron, desde el año 88 hasta el año 2009, en que se produjo este cambio, votaron de manera permanente entre 7 a 8 millones de chilenos. La diferencia es que en el año 88 votó el 90% de la población, y en el año 2009 ya estaba votando el 59% de la población por la no inscripción. Pasamos a una cuarta reforma, que era la constitucionalización de la función del financiamiento y el control del gasto electoral. Ya comenzaba a chirriar la relación entre política y dinero. La financiación de la política comienza a chirriar, y en ese momento comienza a generar un malestar muy importante, y parece bastante evidente de que hay que elevar la determinación constitucional de esta función. Esto tiene efectos muy importantes con posterioridad. Se democratiza además el sistema electoral de los consejeros regionales, se democratizan los gobiernos regionales a través de simplemente proveer un sistema que antiguamente generaba elecciones indirectas, ahora un modelo de elección directa. Se establece una modalidad al tipo americano para solo las elecciones de presidente, parlamentarios y alcaldes, las elecciones de primarias para la selección al interior de los partidos políticos. Un establecimiento de las primarias con una adscripción pública de la elección de primaria. Esto quiere decir que las elecciones las organiza el Estado, no son un resorte voluntario de los partidos. En séptimo lugar, se regula el voto de los chilenos en el exterior, que era un viejo dilema que estaba siempre pendiente. De hecho, esta elección de este año, el 2017, va a debutar por vez primera el voto de los chilenos en el exterior. En octavo lugar, se avanzó en un aspecto que es bien interesante, que es la desconstitucionalización del número de los diputados. Este era un obstáculo porque en la Constitución estaba el número de los diputados y era un obstáculo para la reforma. Nosotros teníamos 120 diputados y eso configuraba, bajo reglas binominales, una imposibilidad muy grande de llegar a un sistema electoral proporcional. Y las otras dos reglas importantes que transitamos hasta el año 2015, la constitucionalización del servicio electoral. El servicio electoral antes era un servicio público
que tenía una cierta relación funcional de dependencia con el Ministerio del Interior, pero había algún margen de autonomía. Su director tenía autonomía, por decirlo de una manera perfecta, para obtener su remoción debía existir un acuerdo del Senado y ese acuerdo obviamente nunca se produjo y durante 20 a 20 y tantos años tuvimos siempre el mismo director del servicio electoral, hubo autonomía amplia. Pero no estaba constitucionalizada la función y lo que se hace es incorporarlo como un organismo autónomo en el rango constitucional. Y finalmente se incorpora la cesación en el cargo de parlamentario por vulneraciones de reglas de gasto electoral. Esto es muy significativo por un par de cosas. Primero, porque las causales de cesación en el cargo es competencia del Tribunal Constitucional. Y esta función se la asigna por vez primera al Tribunal Calificador de Elecciones, para que tenga efectos prácticos. Además, viene añadido de una regla de inhabilidad por 3 años y un impedimento de postulación a elecciones por 2 elecciones sucesivas. Esas son las reglas constitucionales. A partir de estas reglas constitucionales voy a entrar una serie de cosas que no voy a describir, pero quiero simplemente enunciarlas. Este es un conjunto de 21 sentencias que debió conocer el Tribunal Constitucional y ahí están todas las fechas, todas las sentencias. 21 sentencias que nosotros conocimos la legislación. ¿Y cuál es la legislación? La legislación que se organizó en función de estas reformas electorales son básicamente un conjunto de 10 leyes que lo que fueron adecuando estas normas constitucionales e incorporando otras. Hay algunas cuestiones importantes simplemente de decir relativo a una enorme presión pública por reglas de transparencia, por reglas de declaraciones de interés, por reglas de lobby que fueron explicitadas en el ámbito legislativo y aquí están reflejadas. Entonces, en los últimos años nos ha tocado un examen bien exhaustivo de todas estas leyes electorales. Ahora bien, tomándome de la presentación del libro anterior, por ahora esta descripción que yo hago es una descripción puramente formal. Pero eso no revela las razones por las cuales nuestro país movió su legislación hacia este estadio. Y quiero simplemente describirlas con una imagen. Esta es la imagen. Quiero describirlas con lo que significa contar con una democracia que en 1989 votó el 84,2% de la votación y a partir de la decisión del voto voluntario, la caída simplemente es dramática. La última elección con voto obligatorio votó el 59,2% de la población y en la elección municipal del año pasado votó un 33,4% de la población. Entonces, quiero decir con esto, no todas las reglas constitucionales han generado los efectos que se esperaban de ellas. ¿Y por qué esto se produce? Primero porque nuestro país, que es un país que tiene un enorme conjunto de virtudes y que aparece sistemáticamente bien posicionado en un conjunto importante de rating o ranking, tiene un buen desempeño económico, es un país que tiene un buen desempeño institucional, es un país que en general las cosas funcionan de manera bastante reconocible. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ha venido acumulando un conjunto de frustraciones que son reflejadas en esta caída. Esa caída no es una caída meramente anecdótica, es una caída de una tendencia significativa que refleja una ciudadanía que está ampliamente disconforme con las determinaciones que se realizan en la élite en sus procesos democráticos. Es una ciudadanía que manifiesta desconfianza con las decisiones que se están adoptando en el marco de las leyes. Es una ciudadanía que cada vez reprocha más
a partir de los propios éxitos del proceso democrático, es una ciudadanía que tiene cada vez más conciencia de las dificultades que significa que algunas de las decisiones lo que hacen es distanciar enormemente a la élite de los beneficios generales que le provee una democracia a un país. No es que nuestro país no esté en una condición en donde el sistema democrático no le provea de definiciones, pero ve con dificultades cómo estas tienen complejidades a la hora de avanzar. En segundo lugar, también aquí esas estadísticas reflejan una caída muy grande de un dilema que está en el corazón de todas las democracias hoy día, que es la relación del poder con el dinero y la financiación electoral. Aquí hay muchas reglas que comenzaré a revisar sobre el cambio del giro en la relación dinero y política. Porque evidentemente en nuestro país, durante mucho tiempo, las empresas podían realizar financiaciones directas a los parlamentarios. Y esa financiación directa en algún minuto transformó a nuestro Congreso Nacional en un Congreso que representa un conjunto bien complejo de intereses públicos. Y ese conjunto de intereses públicos ha intentado comenzar a ser desmenuzado o desagregado a efectos de identificar con mayor precisión ese conjunto de intereses que están reflejados en alguna legislación. Eso ha exigido controles importantes y no por nada la última reforma constitucional tiene que ver con la causal de cesación en el cargo de parlamentario. Sirvan estas explicaciones para decir que hay dos hitos que parecen importantes para movilizar nuevas reglas en una democracia. Esos dos hitos están en alguna medida produciéndose en nuestro país. Primero, nuestro país nunca ha tenido un proceso de elaboración de una constitución en un marco democrático. Todas sus grandes constituciones se han desarrollado en contextos bien complejos y hay una promoción de una idea pública de tener una nueva constitución desarrollada en democracia. Sin embargo, cuando uno tiene una nueva constitución, evidentemente que las reglas se desplazan con mucha dificultad. No es sencillo armar una nueva constitución y ha tenido un paso bastante lento la idea de desarrollar una nueva constitución. Sin embargo, el sistema electoral sí provee un mecanismo interesante, que es que a partir del cambio de las reglas electorales se remece el sistema político. Y ese fue justamente la función que cumplió la transformación del sistema de voto obligatorio en voluntario. Es evidente que se remeció el sistema político. Probablemente nosotros creemos que para mal, porque evidentemente que cuando vota menos gente, la representatividad, la legitimidad y la deconstrucción de golpear en la base una de las ficciones de la democracia, que es el principio de la igualdad de un nombre, una persona, un voto, es una ficción muy compleja, porque este tipo de votaciones menores lo único que hacen es promover mayor desigualdad. Porque está claro quiénes son los que votan. Los que votan son los que tienen mayor acceso a información y a recursos, y los que menos votan son probablemente los que más necesitan de la política democrática. A partir de ahí, voy a entrar ahora al proceso de deliberación constitucional un poco más organizado a partir de algunos criterios de lo que significaron este conjunto de 21 sentencias. La primera referencia que tengo tiene que ver con los derechos políticos de los ciudadanos. No voy a hacer las referencias numéricas, sino que simplemente los asuntos. Derecho de sufragio activo de los inhabilitados por acusación penal. En nuestro país ahora tenemos un sistema de registro electoral automático y nuestra Constitución, en un aspecto que puede ser complejo en relación a las reglas de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que se le suspende el derecho de sufragio a las personas acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva, esta vez delitos de más de 3 años y 1 día. Eso tiene una serie de complejidades y eso implica que más de 500.000 de personas están suspendidas de su derecho de sufragio. Lo que ha dicho el tribunal en este punto es que una cosa es suspender el derecho de sufragio activo que está en la Constitución y otro es que eso se extienda a los demás derechos políticos.
Y lo que ha hecho, por lo menos, en algún caso yo por lo menos predico en contra de todo tipo de derechos, pero está en la Constitución, lo que hemos sostenido a lo menos es que los demás derechos políticos queden incólumes respecto de estas personas. En segundo lugar, derechos de voto de los chilenos en el extranjero. Durante mucho tiempo la jurisprudencia lo que hizo fue luchar denodadamente para impedir que la legislación estableciera algún tipo de registros de avecindamiento o de registros domiciliarios que impidieran un derecho ciudadano. No importaba dónde estuvieran los chilenos, la Constitución les reconocía el derecho de sufragio por el solo hecho de tener 18 años de edad y no tener algún vínculo con una pena aflictiva. Eso era suficiente. Y eso era ser ciudadano. Y ser ciudadano es ser ciudadano en cualquier lugar. Entonces el tribunal luchó con estos requisitos y al final se llegó en el ámbito constituyente a un acuerdo, y el acuerdo consiste en el fondo en que el régimen es que hay inscripción electoral automática de todos y lo único que hay es un registro de voto de los chilenos en el extranjero para identificar el último domicilio electoral, porque es el domicilio electoral que manda. El domicilio electoral que uno tiene, donde ha hecho registro, por ejemplo, para sacar el carnet de identidad, el DNI, dicen en otros lados, para sacar ese registro civil, ese último domicilio es el que manda, y para esos efectos se construye un modelo de 2 padrones y se amplifica las funciones a la posibilidad de el derecho de voto para que se realice adecuadamente el derecho de voto. Simplemente les doy un número. Durante mucho tiempo se discutió de que esto iba a tener un efecto catastrófico en el sistema político, sobre todo cuando a veces los resultados electorales median en el margen de medio punto a un punto electoral, donde la sociedad está muy dividida. Y resulta que Chile tiene 750.000 personas viviendo fuera de su territorio. Entonces podía generar un efecto muy decisivo. Bueno, en la práctica el modelo de inscripción sobre la base de decir cuál es el último domicilio ha significado que para las elecciones primarias de 1 mes y medio más, tan solo se han inscrito 5.000 personas. 5.000 personas. O sea, el efecto, durante mucho tiempo debatimos 2 décadas para terminar con una votación que agrega al sistema electoral 5.000 personas. Quizás al final del año voten 50.000 probablemente. Quiero decirles que en Argentina vive en su gran mayoría ese volumen de chilenos que en realidad tienen una ciudadanía doble en términos reales. Tercera cuestión, los derechos de los independientes. Los derechos de los independientes a participar en primarias. Los independientes en nuestra Constitución tienen un estatuto igualitario a la de los partidos políticos y hay una norma constitucional que exige que establezcan una igual participación en la presentación de candidaturas y en la modelación de las mismas a la par con los partidos políticos. Sin embargo, los independientes no pueden participar en las primarias y se impugnó eso. Se impugnó como una regla que les impedía a ellos respetar esta condición par. Sin embargo, es bastante evidente que el tribunal validó esta diferenciación por una cuestión bastante obvia, porque los independientes no está en juego en una elección primaria el hecho de que puedan participar en la boleta que importa, en la papeleta que importa, que es la elección definitiva. La elección primaria es una instrumental y el candidato independiente no está sometido a esa regla. Entonces, si quiere tener mayor amplificación de su idea, puede ser invitado por un partido, pero no es discriminatoria esa decisión. Derecho de asociación política. En derecho de asociación política hemos discutido permanentemente una mayor ampliación de las incompatibilidades con el ejercicio de la función pública. Cada vez más distintos rangos de la función pública son incompatibles con la asociación política, incluyendo, por ejemplo, ser magistrado del Tribunal Constitucional. Adicionalmente, establecimos algunos dilemas sobre afiliación de los extranjeros en los partidos políticos. Y el tribunal hizo hincapié de que esa está perfectamente habilitado en la medida que se respetara el mismo estatuto. Cargas electorales. Segunda regla, cargas electorales. Para las personas, el vocal de mesa es una carga electoral.
puedes tú tener voto voluntario, puedes no ir a votar, pero puedes ser electo para que tú integres la mesa propia de la organización del sistema electoral. Entonces, eso obviamente tiene complejidades. Gente que no desea participar en una elección está obligatoriamente instalada en las mesas electorales. Sin embargo, el tribunal le ha hecho la vida un poco más fácil porque había una serie de delitos que tenían que ver con reglas electorales que estaban configurados con tipos penales muy vagos y el tribunal los declaró inconstitucionales. Además, se habilitaron una serie de excusas legales, como por ejemplo el impedimento para las mujeres embarazadas y mujeres en estado puerperio para ser vocal de mesa, y hay excusas desde ese punto de vista. Cargas para la televisión. Nuestro sistema electoral desde 1988 tiene, y estos han sido decisivos, franjas electorales gratuitas para las elecciones presidenciales y parlamentarias, y a lo cual hay que agregar una franja electoral gratuita ahora para las elecciones primarias. Siempre los canales de televisión han intentado impugnar esta franja electoral y este es uno de los impuestos, por decirlo de una manera, a la naturaleza de sus concesiones, y el tribunal la ha validado. Cargas respecto de las radios. En el ámbito de las radios se estableció una carga en el término de que ellos pueden generar tienen que generar cápsulas de información en un rango que va entre los 180 a los 240 segundos, entre los 3 a los 4 minutos, obligatoria durante un lapso de 15 días para las campañas electorales. Esto es nuevo, también las radios lo impugnaron, pero el tribunal ha validado por ser una medida mesurada, razonable, proporcional. Cargas adicionales para el sistema de enseñanza formal. También hemos debatido en el sistema de enseñanza formal la idea de que había que garantizar una cultura democrática a partir de una estructura de un plan de formación ciudadana. Durante mucho tiempo nuestro país tenía un modelo de educación cívica configurado a través de reglas de transversalización de la educación cívica a través de todos los contenidos. Yo creo que eso no ha resultado y el legislador hizo un cambio bien importante y ahora nuevamente hay cursos obligatorios de educación cívica en la enseñanza formal. Y uno de sus dilemas era garantizar cultura democrática. Algunos ministros sostuvieron que la idea de garantizar cultura democrática tenía una serie de complejidades, sobre todo si venía asociado a reglas de multas para los colegios públicos, pero el tribunal validó esa configuración. Reglas de competencia electoral con igualdad de oportunidades. Aquí hay diversos tipos de reglas. Hemos tenido reglas para los díscolos. Los díscolos son el conjunto de personajes que se abren en la vida política al calor de los partidos y que terminan pugnando contra los partidos. Los díscolos siempre son un elemento muy importante en política. Además, es la promoción de liderazgos nuevos, una serie de condiciones. Y resulta que los díscolos tenían las cosas relativamente fáciles, porque sobre todo en los partidos de gobierno, ser díscolo de partido de gobierno, pugnando contra las políticas de gobierno, tenía una serie de complejidades. Y el Congreso Nacional lo que hizo fue establecer una norma que decía, mire, usted, si quiere ser independiente para una elección y si se está preparando para una elección por la vía independiente, renuncie a lo menos un año antes de la elección. Y esa fue una ley antidíscolo. Una ley que simplemente fija un periodo temporal y con lo cual toda la crítica política, por decirlo de una manera, se modera porque ahora la relación de dependencia con su partido es un poco más fuerte. El tribunal validó esta regla antidíscolo porque en estricto rigor el mismo tipo de regla que existía como por ejemplo si uno tiene un cargo público, si uno por ejemplo es ministro de Estado y tiene un cargo político, para ir a una elección también tiene que renunciar un año antes. Entonces, en términos estrictos, era una regla coherente con ese tipo de modelo. Después hemos discutido también reglas de competencia electoral para independientes. Ya dije algo de las primarias y ahora hablo de los requisitos para la inscripción presidencial. Uno puede ser candidato a presidente por la vía independiente o por un partido.
el partido para inscribirse necesita el 0,25% de los inscritos de la última elección, pero en cada región, y los independientes un 0,5%, aparentemente el doble. Reclamaron los independientes respecto a esta regla y el tribunal validó esta regla, no porque fuera discriminatoria, sino porque los requisitos por cada una de las regiones del país son mucho más complejos de obtener que los requisitos cuando uno tiene un 0,5% y tiene una población enorme. Estamos hablando de, al final, si uno es inscrito por 20.000 personas o inscrito por 31.000 personas. Bueno, lo cierto es que la regla es constitucional y es tan constitucional que hoy día nuestro país está probando un conjunto enorme de candidatos independientes. Reglas para las mujeres. Esto es muy importante porque la legislación introdujo una cuota de género que significa que los partidos deben postular por cada elección no menos de 40% de mujeres ni más de 60% de mujeres. Esto es bien interesante porque una minoría del Tribunal Constitucional estimó discriminatoria esta norma. Y la estimó discriminatoria porque utilizó el argumento del excedente, dijo, esto le está limitando la posibilidad de que más del 60% de las mujeres sean candidatas. Bueno, lo cierto es que yo estoy en la otra posición, cuando el dilema es que apenas un 11% de las mujeres están en cargos electos. ¿De qué debatimos respecto a una limitación sobre el 60%? Si en realidad los que aspiran, por lo menos, es que la legislación obligue a que ese 40% de postulantes se represente en la Cámara y tengamos una democracia realmente paritaria en términos estrictos. Candidatos presidenciales, requisitos para los candidatos presidenciales. Aquí debatimos dos cosas que son interesantes. ¿Qué tipo de requisitos uno puede tener para ser candidato a presidente? ¿Y dónde se definen? La Constitución lo que define son requisitos formales. En Chile puede ser candidato a presidente un mayor de 35 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente habían dos requisitos que no estaban y que lo incorpora el legislador. Uno, que presente un programa. Que presente un programa presidencial. Y un segundo requisito es que presente una declaración de interés y de patrimonio. Bueno, también tuvimos una disputa fuerte. La mayoría estimó que estos son requisitos perfectamente constitucionales porque uno, está asociado a la idea de mayor probidad, mayor transparencia y dos, la otra está asociada a la cuenta pública. ¿De qué programa de gobierno alguien puede hacer una referencia si no es capaz de remitirlo en una cuenta pública que empieza 2 meses inmediatamente después de su presidencia? Estábamos ahí en dificultades. Regla adicional. Estas reglas me las voy a saltar rápidamente porque son las reglas institucionales, pero hay debates sobre organización electoral que creo que es una serie de aspectos burocráticos que no vale la pena pasar. Sistema electoral. Me quedo en el sistema electoral porque sí tiene importancia. En el sistema electoral se debatieron dos cuestiones. Uno, proporcionalidad de los distritos. Y este fue un requerimiento de una minoría parlamentaria. Fue muy duro este requerimiento, porque lo que plantearon es que la reforma al sistema electoral, que significó pasar de distritos de 38 senadores a 50 senadores en circunscripciones senatoriales de 2 a 5 senadores y pasamos de 120 diputados a 155 diputados en distritos que van de 3 a 8 diputados por distrito, evidentemente que generaban una mayor proporcionalidad. Pero cuando uno mira todos y cada uno de los distritos, habían algunos que no calzaban matemáticamente y el reproche fue ese. El reproche fue, mire, esto no calza matemáticamente, sobre todo en 2 o 3 distritos. Entonces nos reclamaron constitucionalmente que se violaba el principio de igualdad sustantiva. No el principio de igualdad formal, el principio de igualdad sustantiva. Un hombre, un voto, pero proyectado en el sistema electoral. Bueno, en esa lógica, el tribunal lo que hizo es probablemente una de las sentencias más complejas porque se metió en el ejercicio matemático y analizó estructuralmente todos y cada uno de los distritos para llegar a la conclusión que había solo un distrito que tenía un componente discriminatorio, un distrito. Y el distrito de componente discriminatorio al final llega y el tribunal dice, mire, ¿cómo yo puedo examinar
distritos con componente discriminatorio si yo no examino dos principios adicionales. El principio de representación territorial. Si las ciudades y los países tienen una configuración territorial muy extraña, entonces evidentemente que habían distritos con configuraciones territoriales muy complejas. Y lo otro es porque había voto voluntario. Entonces, ¿sobre la base de qué cálculo yo realizo las representaciones proporcionales? Y el tribunal valida esa representación proporcional. Y lo otro es cómo eran compatibles las cuotas de género con un régimen de elecciones primarias parlamentarias. Bueno, la compatibilidad tenía que ver con cómo yo participo con un 40% de postulantes mujeres y a la vez voy a una elección primaria en donde puede resultar electo un hombre o una mujer. Entonces el resultado electo de un hombre y una mujer podía modificar la cuota final. Bueno, hay que reconocer que ahí hay un problema y el problema no es menor al punto que en este minuto prácticamente no hay partidos que están yendo a primarias parlamentarias porque tienen problemas de cómo configurar sus postulaciones. Avanzo en los partidos políticos, tuvieron múltiples, una reflexión, una reestructuración completa de los partidos políticos. Hay una mirada más positiva a los partidos políticos a partir de esta determinación. Hoy día tienen finalidades tasadas. También se establecieron cuotas de género en los órganos directivos de los partidos y se impuso elecciones democráticas a todos sus órganos internos. Y además hay un régimen de financiamiento público. Propaganda electoral, esto me parece interesante. En nuestro país hay prohibición de propaganda electoral en televisión por cuestiones del peso del dinero en política. Hay un dilema además de regulación de la propaganda radial, en el sentido de que sí está admitida la propaganda radial, pero bajo la idea de que no haya un principio de discriminación de tarifas y que las tarifas de las radios deben ser públicas a esos efectos. Hay prohibición de propaganda en cine y salas de video por una cuestión de orden público, más bien. Hay una definición de espacios públicos acotados. Acuerda el servicio electoral con cada uno de los municipios del país cuáles son los espacios públicos donde tú realizas propaganda y por vez primera tenemos propaganda mucho más limpia. La ciudad no fue un desastre a partir de la definición de espacios públicos acotados. Lo que sí es cierto es que había que luchar contra aquellos municipios que tomaron por decisión decir que los espacios públicos en los cuales iban a haber propaganda era cero. Eso también fue un efecto importante y obviamente hubo casos que se resolvieron a favor de la propaganda electoral, por supuesto. La propaganda permitida en espacios privados es la propaganda con autorización del dueño, debe quedar reflejada esa autorización del dueño para que haya una propaganda más ordenada en el espacio público. Y finalmente, una restricción a la difusión de encuestas los últimos 15 días del proceso electoral. El tribunal estima que es bastante compatible con reglas de libertad de expresión y con el uso que tiene, el uso político deliberado de las encuestas en los últimos días. Es una cuestión bastante evidente. Ahora bien, también es bastante claro, y esto lo hizo ver la minoría a esta sentencia, y yo creo que esa minoría es razonable, que es que la restricción de difusión de encuestas no es tan útil porque a veces basta alojar la noticia en un servidor extranjero y la noticia rebota por redes sociales y te llega los resultados de la encuesta. Entonces hay dilemas de esa naturaleza también. Gasto electoral, hay restricciones al autofinanciamiento de su propia campaña. Esto es muy importante. En Chile ustedes saben que tuvimos un presidente con un patrimonio muy superlativo, comparable al patrimonio del presidente Trump, por ejemplo, de los Estados Unidos, perfectamente comparable, y ahora es nuevamente candidato y ha habido, aunque él reclame, ha habido una legislación ad hoc, porque es de un patrimonio simplemente superlativo, pero él y otras personas están en esas condiciones de definir reglas que son complejas. Se le impuso restricciones al financiamiento de tu propia campaña del orden del 25% del límite autorizado. Eso en términos generales para cualquier candidatura y para las candidaturas presidenciales de un 20%. El tribunal valida esa restricción por una cuestión bastante obvia, porque las elecciones tienen que a lo menos reflejar
una determinación ciudadana de apoyo, no una decisión puramente personalista desde ese punto de vista. Se prohibieron las donaciones en especie. Fue muy habitual la mala campaña de la provisión de alimentos, el pago de cuentas públicas. Hoy día eso está completamente penalizado y la penalización es la cesación en el cargo. Se prohibieron las donaciones de personas jurídicas, esto es la más compleja de todas. Se eliminó toda financiación de empresas, toda financiación de personas jurídicas de derecho público o privado, y solo donan las personas naturales bajo un régimen centralizado de donaciones en la página del servicio electoral. Y finalmente hay un reembolso electoral privilegiado por cuota de género. Se estableció una modalidad, en Chile hay un sistema de financiación pública de las elecciones, y ese sistema de financiación pública de las elecciones está bajo la modalidad de un reembolso. Se los voy a decir en términos como prácticos. Cada persona que obtiene un voto en una elección le devuelven $1,5 por cada voto. Si ese voto va para una mujer, se va a devolver $2. Eso en términos prácticos, por cada voto de mujer. Esa es la bonificación por cuota. Pero además, hay una bonificación por resultado. Si hay una parlamentaria electa, el partido, no ella, el partido, recibe $20.000 por cada parlamentaria electa. Entonces, hay bonificaciones adicionales que son temporales para introducir una cultura de una nueva élite femenina en el país. Y eso es muy importante de decir. Termino con esto. Y esto es esto es lo que a veces llena los tribunales de justicia. Lo que llena los tribunales de justicia, uno siempre tiene la ilusión de que son los derechos fundamentales, las estructuras de libertad de expresión, las reglas sobre derechos a voto. Pero lo que llena los tribunales de justicia de casos son las sanciones. Y hay un régimen electoral, un derecho administrativo sancionador electoral muy fuerte. Y discutimos reglas tan importantes como la sanción única de multa, que significa la triplicación del costo de la multa de lo excedido, un margen de apreciación sobre denuncias y el establecimiento de querellas previas del CERVEL, del Servicio Electoral, a efectos de introducir querellas contra candidatos. Incluso hay facultades intrusivas de entrar y registrar domicilios electorales para aquellas personas que están vulnerando estos derechos. Estas facultades el tribunal las ha estimado como facultades sancionatorias propio del régimen de un servicio que tiene potestades de instrucciones y no como funciones jurisdiccionales, las que a su vez pueden ser objeto de reclamación judicial. Cierro diciendo que evidentemente todas las reglas tienen efectos y la importancia de mirarlas es que en estos detalles, en las estructuras de las normas, es donde se juegan a veces desafíos muy significativos en el proceso democrático. Detrás de todas y cada una de estas medidas hay un esfuerzo a veces mejor o peor intencionado del legislador por recuperar la confianza de la ciudadanía. Las normas formales reflejan a veces eso. Sin embargo, la ejecución de un sistema que permita no solo devolver confianza a la ciudadanía, sino que le permita devolver poder, auténticamente poder, es una cuestión que está a veces en el corazón de las reformas electorales. Yo creo que en esta revisión de un ciclo del 2011 al 2016, que es un ciclo bien complejo, fértil, hay una cierta esperanza de que esa curva de votación se altere y de que volvamos a recuperar el principio, por lo menos en nuestra democracia, de la igualdad del voto y del efecto político del voto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro. Sin duda fue una conferencia muy ilustrativa.
Seguramente podemos hacer un análisis, un parangón y el comparativo con nuestra legislación, con nuestras disposiciones en materia electoral, y podemos determinar que compartimos seguramente los mismos retos, y aun cuando les damos soluciones distintas, pero sí se aprende efectivamente de las experiencias de su país. Y seguramente, bueno, aquí hay algunas preguntas que ya está leyendo el señor ministro para pues compartir con ustedes la respuesta. Tengo preguntas maravillosas, voy a ir leyéndolas y voy a hacer un ejercicio de respuesta. Alejandra pregunta, Alejandra, ahí está, Alejandra. En el Tribunal Constitucional de Chile, ¿cuál es el criterio para calificar las sanciones? Graves, leves, levísimas en materia electoral, específicamente a los partidos políticos. Justamente alcancé en esta última lámina a responder eso. No hay una modalidad, no hay una graduación de sanciones, no hay una gradualidad de sanciones. Y está discutido ese dilema. Y está discutido respecto de cuán respetuoso es respecto del principio de proporcionalidad esta modalidad de pena única. El tribunal, nuestro país, para decírselo de una cierta manera, tiene una ambivalencia con las estructuras de configuración tripartita de las sanciones. Es ambivalente esta cadena. Se utilizan múltiples escalas de reglas sancionatorias. No se utiliza la escala, no es legal, por decirlo de una manera, no ha sido legalizado el modelo tripartito de sanciones. Entonces, por ponerle un ejemplo, acaba de ser aprobado en el régimen del mercado de regulación, el mercado de valores, una regla que establece que no solo usted debe pagar por la multa todo el provecho obtenido, sino que hasta el doble del provecho obtenido. Y son multas que estamos hablando que son, francamente, millones y millones de dólares en algunos casos de fraudes. En cambio, las multas electorales son relativamente bajas y se asociaron al injusto, y se asociaron bajo una multa única, costo triple. Y el tribunal las valida porque en el fondo el monto original está ya perfectamente autolimitado. Si hay límites de gasto, o sea, son reglas que desde el punto de vista monetario siempre son relativamente bajas, porque la posibilidad de las infracciones no pueden ser tan altas. Les voy a poner el ejemplo máximo. Si alguien vulnera las reglas electorales de la financiación de una elección presidencial, el monto máximo que le significaría para esa persona sería alrededor de 6 millones de dólares. Esa es la multa máxima, por decirlo de una manera. Y me parece que cuando está en juego la democracia, una multa de 6 millones de dólares no es una multa significativa. Después, Rafael pregunta, ¿puede comentar algún caso notorio, algún candidato a presidente de la República que haya sido acusado de algún delito grave o no grave, homicidio, violación, secuestro, y cómo lo resolvieron? Golpeo madera porque no tenemos estos casos. Así que, Rafael, no tenemos estos casos y lo agradecemos. Yo tengo la esperanza de que nunca pase. Después pregunta Arturo, ¿cuál es la regulación de propaganda electoral en redes sociales o plataformas de Internet? Las redes sociales no están asociadas al Estatuto de los Medios de Comunicación Social y por ende se benefician como un buen derecho fundamental de toda la libertad de expresión que exista en el país, de toda. Y aquí quiero decirle que en nuestro país la libertad de expresión es tan profunda, tan amplia, que en esta elección presidencial 2 de los candidatos más importantes son periodistas, para que veamos la profundidad de la libertad de expresión en nuestro país. Pregunta Edgar, si es que no me equivoco,
Usted mencionó que en su país el voto es obligatorio, que la sanción se le impone al ciudadano que no acuda a votar. ¿Y cuántos partidos políticos hay en las elecciones a presidente? Esta pregunta me encanta porque revela que fracasé en la exposición, porque justamente era parte de los riesgos, porque el voto es un voto voluntario, entonces ya no hay un voto obligatorio, y me lo llevo porque estas son las preguntas de la humildad, entonces me la guardo porque es fracaso de uno. En cuanto a la cantidad de partidos que están llevando candidatos a presidente, es difícil por ahora decirlo porque todavía no se inscriben formalmente los candidatos a presidente y todavía hay un rebarajuste permanente, pero no creo que menos de 6 candidatos a presidente haya en nuestro país, de los cuales unos 2 serán independientes y todos los demás van apoyados por partidos políticos, aun cuando muchos de ellos se reflejen y se presenten como independientes, pero van a ver en términos de representación, si uno dice 6 candidatos, pero a su vez apoyado en 9, 10 partidos políticos. Esto es una pregunta fuera de materia, que está bien. ¿Cuál fue la posición del Tribunal Constitucional de Chile ante el cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte Interamericana en el caso La Última Tentación de Cristo? Este es un caso, como ustedes saben, que se dio en el marco de la Corte Interamericana y que promovió el ejercicio de la libertad de expresión ampliamente, sin censura. El Tribunal Constitucional no tuvo ninguna posición, porque no tuvo por qué tenerla, digamos. No fue cuestionado el tribunal, no era una decisión del Tribunal Constitucional, esa fue una decisión en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, la que impidió la exhibición de esa película, entonces el tribunal no es que haya tenido algún problema con eso. Incluso más, este es uno de los mejores ejemplos para demostrar de cómo el sistema interamericano llegó a reformar, no solo para efectos de la norma del artículo 2 de la Convención Americana, las normas de orden interno, sino que normas constitucionales. Este es el primer ejemplo, no el único, pero es el primer ejemplo del efecto de convencionalidad en el ámbito de reformas constitucionales. Y finalmente, esa pregunta no digo quién fue porque no sé quién fue, así que no conozco su autor. Y finalmente David Reyes me pregunta de cuáles serían las diferencias en cuestiones de democracia entre México y Chile. Aquí está el magistrado organizador de esta jornada, el magistrado Flores. En 2 años más, si me invita, le contesto esta pregunta, porque es de una complejidad enorme. ¿Cuáles son las diferencias entre una democracia en México y una democracia en Chile? Yo de verdad quiero ser respetuoso de los procesos democráticos mexicanos y para eso hay que conocerlos mucho más profundamente de los que yo los conozco. Compartimos cosas en común, compartimos que hay una determinación de modelos presidenciales fuertes, modelos presidenciales en donde han ido obviamente sistemáticamente a efectos de verificar reglas de control cada vez más relevantes. Yo diría que evidentemente había un sistema electoral que permitía un ejercicio competitivo de elecciones, pero también ese ejercicio competitivo de elecciones sufrió una ruptura muy dura para el país en 1973 y por 17 años. Y se han recompuesto un sistema multipartidario con elecciones democráticas competitivas y abiertas. Eso hace que nuestro presidencialismo siempre sea un presidencialismo atenuado. Creo que 4 años, por ejemplo, de nuestro modelo presidencial es un modelo que para los grandes sueños no está hecho. 4 años son muy pocos para los grandes sueños y hemos sido muy duros en una regla que a mí me parece sana, que es el impedimento de la reelección inmediata.
que configura un ciclo de 4 se transforma en 8. Eso no impide que expresidentes hayan vuelto. Michelle Bachelet volvió a la presidencia y fue otro tipo de presidencia muy distinto, y ahora puede y está en condiciones de volver el presidente Sebastián Piñera, y así otros. Ese es un desafío permanente, pero me da la impresión de que en lo que a mí respecta y lo que me interesa es cómo habita en los ciudadanos un fermen por una cultura democrática diferente. Y yo sí veo, en lo que he visto en este momento en México, y lo que estoy viendo en mi país, es que hay una repolitización de la sociedad. Porque a veces las sociedades que se insertan en los puros desafíos económicos dejan al ciudadano como consumidor, dejan al ciudadano sujeto a una serie de autoinhibiciones propias que el mercado les va imponiendo, pero dejan al desnudo su condición de ciudadano. Y una repolitización de las sociedades significa eso, retomar el papel de cómo ver que yo también puedo contribuir en las decisiones democráticas a partir de decisiones electorales. Eso es repolitizar sanamente una sociedad. Muchas gracias por todas sus preguntas y su amabilidad. Muchísimas gracias a usted, señor ministro. Y bueno, pues ha llegado el momento de la entrega de los reconocimientos. Como siempre, le pedimos de manera muy amable y muy respetuosa al magistrado Fuentes Barrera haga entrega de los mismos, en este caso al ministro del Tribunal Constitucional de Chile, el doctor Gonzalo García Pino, nuestro distinguido invitado. Y desde luego al magistrado de la Sala Superior, Indalfer Infante González. Muchísimas gracias, señores magistrados, señor ministro. Con esto damos por terminados los trabajos de esta parte del día de la Feria Internacional del Libro. Las invitamos a que sigan con nosotros a partir de las 4:30 en este mismo auditorio José Luis de la Peza. En tanto, al auditorio de la televisión por internet del Tribunal Electoral les damos las gracias. Los invitamos a que sigan con nosotros a las 16:30. Muchísimas gracias por su atención.